Bien, lo primero que es necesario tener claro al momento de hacer una búsqueda de patente son varios elementos. El primer elemento que es importante y ustedes tienen que conocer es que esta información está disponible a texto completo en grandes bases de datos que están disponibles de forma abierta. De hecho, ustedes pueden acceder a bases de datos que almacenan estos documentos, ya sea desde las oficinas propiamente tal de las oficinas de propiedad industrial de cada país. Recuerden, el principio de territorialidad es súper importante. Y por otro lado, también está la opción de acceder a sistemas o bases de datos que almacenan información de varias de las oficinas que están incorporadas en las distintas organizaciones. Por ejemplo, tenemos o un ejemplo de estos que les puedo dar es la TIPAT, que es una base de datos que almacena documentos de patentes de oficinas fundamentalmente iberoamericanas y también principalmente latinoamericanas. Pero, por ejemplo, también tenemos Spacenet, y Spacenet corresponde a la EPO, que la EPO es la Organización Europea de Patentes, creo que es la traducción, y en Spacenet se encuentran documentación de origen, obviamente, fundamentalmente europeo. Eh, Otra cosa que es importante es que el documento de patente, como yo ya se lo había mencionado previamente, es un documento altamente estructurado. ¿Qué quiere decir esto? Que independiente del idioma en el que esté escrito, la estructura y los campos de datos que presenta suelen ser más o menos los mismos. Es decir, una fecha de solicitud, una fecha de publicación, un número de prioridad, un país de prioridad, entre otros elementos. Vamos a ir viendo caso a caso más o menos qué significan estos metadatos a medida que avanzamos en el taller de búsqueda de patentes. Pero una de las cosas importantes es que ustedes puedan identificar un documento, encontrarlo, capturarlo y además identificar al menos sus partes principales, ¿ya? Em, Vamos a... eh, primero, uno de los grandes objetivos es que veamos cuáles son las posibilidades o los principales objetivos que nos da la búsqueda de información de origen de propiedad industrial, ¿ya? Eso es súper importante. Primero porque a través de procesos sistemáticos, de procesos, podríamos decir, estructurados, eh, y procesos metódicos, se puede realizar una búsqueda y una recuperación de información que a la larga permite nutrir las ideas, los resultados de investigación, el diseño de nuevos productos, el diseño de nuevos servicios, entre otros elementos. Entonces, la propiedad intelectual se apropia o utiliza con un mayor detalle de todo lo que tiene que ver con la documentación científico-técnica que está disponible en la web y que nos permite, a través de estos mecanismos, capturar información desde el entorno para utilizarlo en las organizaciones. Este proceso de búsqueda sistemática y de búsqueda estructurada, y además este proceso de ¿cómo se llama? De análisis constante, se le llama vigilancia tecnológica. Y el proceso de la vigilancia tecnológica tiene, eh, o la definición, más allá de que puede ser un concepto muy rimbombante desde el punto de vista de cómo suena,
consiste fundamentalmente en hacer estudios y análisis de la documentación científico-técnica que surge desde la propiedad industrial para mejorar ciertos procesos en las organizaciones. Por ejemplo, para construir estados del arte. ¿Qué es un estado del arte? El estado del arte es aquel producto de investigación donde yo digo, ¿qué es lo último que se ha dicho o que se ha hecho sobre algún desarrollo, sobre algún resultado de investigación, sobre alguna metodología, sobre algún software? ¿Qué es lo último que se ha hecho en inteligencia artificial? ¿Qué es lo último que se ha hecho, por ejemplo, en realidad aumentada? ¿Qué es lo último que se ha hecho en términos de generación de fármacos para el tratamiento de alguna enfermedad? ¿Qué es lo último que se ha hecho, por ejemplo, en el área de la robótica? En fin, prácticamente cualquier área que permita la generación de nuevo conocimiento se puede levantar un estado del arte. ¿Cómo se hace el estado del arte? Básicamente revisando toda la literatura, y cuando digo literatura me refiero a publicaciones académicas, me refiero a patentes de invención, me refiero a diseños industriales y otros elementos que nos permiten concluir qué es lo último, lo más novedoso que se ha hecho en función de esa área particular del conocimiento. Pero también no solo nos permite hacer estados del arte, sino también nos permite hacer búsquedas de seguimiento y validez, por ejemplo. Nos permite determinar estrategias en función de en qué sectores se está protegiendo determinada tecnología. Eso nos permite no solo analizar, por ejemplo, lugares donde potencialmente nosotros podríamos proteger nuestra tecnología, sino también incluso te permite analizar los movimientos de la competencia desde el punto de vista del análisis. Si tú distingues dónde las otras universidades o las otras empresas o las otras startups o lo que sea están protegiendo una tecnología en específico, eso te permite en el fondo determinar o analizar cuál es la estrategia que ellos están usando para después comercializarla o para después licenciarla. Entonces, desde esa perspectiva, uno puede analizar los movimientos que las contrapartes también están llevando a cabo. También podemos hacer un ejercicio de valorización de las tecnologías y podemos hacer también un seguimiento de la protección. Todo esto, como yo les había planteado desde un inicio, lo entendemos como un medio. Recuerden que cuando yo les había planteado antes el concepto de gestión del conocimiento, era que lo entendíamos como un medio, no como un fin. Es decir, no se hace gestión del conocimiento como un fin, sino la gestión del conocimiento es un medio que tributa a la estrategia o a los objetivos de la organización. Con la vigilancia tecnológica es exactamente lo mismo. La vigilancia tecnológica no es un fin en sí mismo, sino es un medio que nos ayuda fundamentalmente a potenciar la gestión de ideas y la innovación, ya sea a través de metodología TRIZ, ya sea a través de design thinking, ya sea a través de cualquier metodología, ya sea ágil o como alguna metodología lean o cualquier metodología que utilice la organización eh, para acelerar, promover y fortalecer la innovación al interior de la organización. ¿Ya? Sin embargo, adicionalmente podemos distinguir algunos objetivos eh, que yo les diría que pueden ser comunes, ¿ya? En la mayoría de las búsquedas de patente. Y estas las podemos distinguir en estos 5 principales puntos. Espera un poquito que las herramientas del Zoom me tapan el... Ahí sí. Ya, entonces lo podemos distinguir en estos 5 puntos. La primera, o sea, podemos distinguir 5 tipos de búsqueda. Es decir,
lo que yo les estoy planteando acá es por qué a mí me podría interesar buscar patente. Si yo soy una organización que en el fondo tiene sus objetivos planteados, ¿a qué me podría eventualmente servir el realizar una búsqueda de patente? Y tenemos 5 tipos de búsqueda. La primera es la búsqueda de patentabilidad. La segunda es la búsqueda de infracción. La tercera es la búsqueda de autorización. La cuarta es una búsqueda del estado del arte o el estado de la técnica. Y la cuarta es una búsqueda de actividad de patentamiento o patent landscape. Vamos a ir viendo una a una. Después vamos a hacer un pequeño ejercicio que yo les voy a mostrar cómo hacerlo. Y finalmente, y con eso vamos a terminar la jornada de hoy. Además, les voy a mostrar cómo la estructura de un documento de patente. El primer tipo de búsqueda, que es la búsqueda de patentabilidad, tiene como principal objetivo estudiar o analizar qué tan viable es patentar una tecnología. Recuerden que yo les había dicho que para obtener una patente, para que obtengamos se nos conceda la patente más bien, es necesario cumplir con ciertos requisitos. Uno de los requisitos de espérenme un poquito que esta cuestión del Zoom. Uno de los requisitos es... ya, ahora sí, uno de los requisitos es que... a ver, bueno, eran varios, eran 3 fundamentalmente, no sé si ustedes se acordarán, pero el primer requisito era la novedad, ¿ya? ¿Y qué implicaba la novedad? Es que al momento de, ¿cómo se dice? Como solicitar la patente, el desarrollo que yo estoy presentando no tiene que existir en el estado de la técnica. Es decir, no puede estar publicado en ninguna parte, no puede estar publicado ni siquiera en un papel. No tiene que estar en el estado de la técnica. Si es que está en el estado de la técnica, la patente va a ser rechazada. Entonces, porque puede ocurrir que, por ejemplo, nosotros creamos que inventamos algo, pero en realidad en otra parte del mundo ese desarrollo que nosotros estamos haciendo ya se haya concretado. Entonces, la búsqueda de patentabilidad nos ayuda a determinar el nivel de novedad que tiene nuestro desarrollo. Por otro lado, debe tener nivel inventivo. Y el nivel inventivo, recuerden que es aquel elemento que nos indica que el desarrollo, la creación de la tecnología o la creación del invento no puede derivarse o no puede ser una obviedad a partir del conocimiento preexistente. Entonces, la búsqueda de patentabilidad nos ayuda a sortear estas dos barreras. Si nosotros nos damos cuenta que nuestro desarrollo cuenta con novedad y que cuenta con nivel inventivo a través de una búsqueda de patentabilidad, podemos desarrollar el trámite y podemos obtener los derechos correspondientes por haber efectuado este desarrollo. Por otro lado, la segunda opción es la búsqueda de infracción. Y esto sirve no solo para que sirve no solo por ejemplo, identificar eh, qué, qué nivel de patentabilidad podemos encontrar nosotros en un desarrollo, sino que podemos encontrar además cómo ciertas personas podrían estar vulnerando los derechos concedidos por una patente. O, por ejemplo, estar vulnerando los derechos que nosotros tenemos sobre un invento. Por tanto, para este tipo de búsqueda
solo se deben incluir las patentes vigentes, solo las patentes que no han expirado, porque necesitamos identificar aquellas patentes que están vigentes, sobre todo, por ejemplo, las patentes nuestras, y cómo otras personas podrían haber hecho un mal uso de esa información, vulnerando nuestro derecho de propiedad intelectual. Y si vulneran nuestro derecho de propiedad intelectual, nosotros podemos establecer incluso acciones legales. ¿Ya? Am, También hay una tercera búsqueda que se llama la búsqueda de autorización o la búsqueda de derecho de uso o libertad de operar, que en términos concretos se utiliza para ver de qué manera las empresas licencian, transfieren o entregan sus derechos a otras organizaciones para para que ellos la puedan comercializar o la puedan replicar. ¿A qué voy con esto? Imagínense ustedes que por ejemplo, que la universidad produce por ejemplo, produce una nueva vacuna. Supongamos que el departamento de una escuela de salud está haciendo una investigación financiada por la ANID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y desarrollan una nueva vacuna. ¿Qué ocurre? Que la universidad no puede ponerse a vender vacunas. Las universidades son instituciones sin fines de lucro, entonces no pueden dedicarse a vender las vacunas que desarrollan. ¿Qué ocurre entonces? Que efectivamente la universidad puede patentar la tecnología. Y si la universidad la patenta, va a tener los derechos, ya sea patrimoniales y ya sea los derechos morales. Sin embargo, la universidad puede transferir o conceder a uno o más terceros ese derecho de comercialización. Entonces, imagínense, ya, yo soy el representante de la universidad y ustedes son parte de laboratorios, por ejemplo, son representantes de un laboratorio. Entonces nosotros podemos hacer una negociación donde yo les puedo transferir a través de una licencia el derecho a producir la vacuna y a comercializarla. ¿Ya? Entonces, en ese marco nosotros podemos establecer una negociación donde yo les voy a ustedes a exigir ciertas cosas y ustedes van a tener el derecho que puede ser exclusivo o no exclusivo. Porque, por ejemplo, ustedes me pueden decir, yo quiero el derecho exclusivo a comercializar la vacuna. Y eso obviamente tiene otro precio. Y cuando digo otro precio no me refiero necesariamente dinero. O sea, porque, por ejemplo, yo como universidad puede interesarme más que más que el dinero, me puede interesar que, por ejemplo, mi grupo académico tenga acceso a los implementos tecnológicos que tiene el laboratorio que ustedes representan. O, por ejemplo, yo puedo negociar, si es que tengo un fuerte foco social, yo puedo decirles, ya, perfecto, yo les doy la licencia para que ustedes comercialicen las vacunas, pero tienen que producir al menos unas 50.000 vacunas de distribución gratuita, ojalá para las regiones, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas son las que se negocian en ese proceso de licenciamiento y ahí nosotros podemos analizar cómo las organizaciones autorizan a terceros a comercializar, utilizar o replicar la información y el conocimiento que nosotros tenemos como protegido en el documento de patente. Por otro lado, está la búsqueda del estado del arte o del estado de la técnica. Y en la búsqueda del estado del arte o del estado de la técnica, me imagino que ustedes ya se hacen una idea. Es básicamente una búsqueda exhaustiva de todos los documentos posibles que puedas encontrar sobre un invento o un tema en específico. Entonces, reúne toda la información posible de un campo técnico. Por ejemplo, podríamos hacer un estado del arte del coronavirus. Por ejemplo, podríamos hacer un estado del arte de sistemas de riego. Podríamos hacer un estado del arte, por ejemplo, de robótica.
Podríamos hacer un estado del arte de libros digitales, por ejemplo. Entonces, toda esa documentación que capturamos se traducen en lo que se define como el estado del arte o el estado de la técnica. Es decir, hemos investigado tanto sobre el tema que somos capaces de decir, este tema, digamos, el borderline del tema llega hasta acá. O sea, eh, esto es lo último que se ha investigado y eso también nos permite, en cierta medida, definir, incluso en algunos casos, qué va a ocurrir a futuro con la tecnología. De ahí paso a la última, al último tipo de búsqueda. Podrían haber más eventualmente, pero estos podríamos decir que son los principales, donde el patent landscape o la actividad de patentamiento es un análisis mucho más profundo de las invenciones que ya estén patentadas o no, luego de la realización del estado del arte. Entonces, el patent landscape no se queda solamente en decir esto es lo último que se ha hecho, sino que este estudio incluso intenta hacer un análisis de la progresión de una tecnología y básicamente con uno de los principales objetivos que suele establecerse en los patent landscape es intentar predecir hacia dónde van los próximos desarrollos. Entonces, podemos hacer distinciones entre los descubrimientos fundamentales contra las mejoras incrementales. Es decir, por ejemplo, cuándo una tecnología nace y cómo esa tecnología va mejorando a través del tiempo. Por eso hago la distinción entre descubrimientos fundamentales versus mejoras incrementales. Y esto nos permite un análisis incluso entre las colaboraciones en materia de investigación entre empresas, entre instituciones, entre universidades. Por ejemplo, el vínculo que le llaman la triple hélice. Ahora se habla de las cuatro hélices porque está antes el concepto de la triple hélice tocaba lo que es la universidad, lo que es el Estado y lo que es, o más que el Estado, los gobiernos y lo que es la empresa. Entonces, cómo estos tres actores se relacionaban para acelerar los procesos de innovación. Por ejemplo, acá en Chile el rol que tiene el que antes era el CONICYT, o el rol que tienen algunos agentes públicos como la Corfo y ese tipo de organizaciones, que adicionalmente podemos vincular y relacionar, por ejemplo, con cómo contribuyen a la investigación, ya sea y al desarrollo en las universidades y las empresas, y adicionalmente cómo a través de, por ejemplo, la creación de spin-off o la creación por ejemplo, pienso inmediatamente en el DICTUC de la Católica o ese tipo de spin-off que se relacionan o hacen relacionar la empresa directamente con el mundo productivo. Entonces, hoy en día incluso algunos hablan de las cuatro hélices, donde no solo se incorpora la universidad, el Estado y la, ¿cómo se llama? Y la empresa, sino también se incorpora la sociedad civil. Por ejemplo, a través de ONG. Es decir, cómo las ONG también se incorporan a este ecosistema innovador de innovación y de producción de nuevos desarrollos científicos y tecnológicos. ¿Ya? Eso con los objetivos, los principales objetivos de lo que es la búsqueda de patente. Ya ustedes pueden distinguir que hay distintos tipos de búsqueda, distintos tipos de objetivos para esto. No sé si hasta aquí hay alguna duda.
¿No? Ya, perfecto. Entonces vamos a pasar a mostrar un poco a grandes rasgos la estructura de un documento de patente. Eh, Como yo les decía, las patentes tienen documentos altamente estructurados. O sea, son documentos con datos altamente estructurados. Podemos identificar en todas las patentes, por ejemplo, un título, podemos identificar un año de publicación, podemos identificar el nombre del inventor, el nombre del solicitante, el código de la clasificación y la nacionalidad de los solicitantes o de los inventores. ¿Ya? Vamos a hacer una distinción. Vamos a ir comprendiendo de a poco los datos que nos ofrece la patente. Primero, ustedes se van a dar cuenta que en un documento de patente vamos a tener como tres actores identificables. Por ejemplo, el primer actor es el inventor, ¿ya? Y el segundo actor es el solicitante. Y el tercer actor que eventualmente podemos encontrar es el agente. Les voy a explicar ahora la distinción. El inventor siempre, siempre, siempre es una persona natural. No puede ser una persona jurídica. ¿Por qué? Porque las invenciones, las creaciones, son del intelecto humano, es decir, son de uno o más individuos, pero no son de personas jurídicas. Es decir, yo no puedo decir que la Armada es inventor de algo, por ejemplo. O no puedo decir que, por ejemplo, la Universidad de Chile inventó tal cosa, ¿ya? Los inventores siempre son personas. Por ejemplo, un académico de la universidad. Por ejemplo, un ingeniero naval. Por ejemplo, un químico. Por ejemplo, si yo desarrollo un software para mi empresa, el inventor siempre voy a ser yo. Pero ojo, que el inventor no es lo mismo que el solicitante. De hecho, el solicitante es quien tramita la patente y el solicitante es el dueño de los derechos en el cual se concede la patente. Y el solicitante sí puede ser una persona jurídica. El solicitante sí puede ser una universidad, sí puede ser un organismo público, sí puede ser una empresa, ¿ya? Es decir, el solicitante puede ser Apple, por ejemplo. El solicitante puede ser la Pontificia Universidad Católica de Chile. El solicitante puede ser la Universidad de Santiago. El solicitante puede ser, por ejemplo, Joy o cualquier otra empresa. Por ejemplo, supongamos que yo desarrollo tecnologías de 3D para la educación. El inventor sería yo, pero mi empresa puede solicitar, puede ser el solicitante de, de esa invención y por eso es importante hacer la distinción. Y también en algunos casos podemos identificar el dato del agente. Y el agente es aquella persona que ayuda a hacer el trámite jurídico. Normalmente son abogados que ayudan a redactar el documento y ayudan a hacer la tramitación. ¿Ya? Entonces ahí nos encontramos con los primeros actores. Podríamos decir que una patente tiene tres tipos de autores. El inventor, que recuerden, es la persona que crea, que tiene el desarrollo, la o las personas que tienen el desarrollo. El solicitante, que es la o las personas, ya sean naturales o jurídicas, que hacen la solicitud del documento de patente y por tanto son los titulares de los derechos. Y por otro lado tenemos el agente, que el agente es el abogado que ayuda a hacer la gestión. ¿Ya? Ahora, fíjense que tenemos otros varios datos. A ver, voy a agrandar un poquito esto, a ver si se ve un poquito más. Donde tenemos un número de publicación,
tenemos una fecha de publicación, pero más abajo tenemos, por ejemplo, un número de solicitud con una fecha de solicitud. Si se dan cuenta, por ejemplo, la fecha de publicación, lo voy a ir apuntando, es del 24 de enero de 2008. Pero aquí la fecha de solicitud nos muestra que la solicitud de la patente se hizo en 2007. Y además tenemos un número de prioridad, que el número de prioridad va a ser bien interesante que lo podamos analizar porque el número de prioridad se asigna al primer país donde yo hago solicitud de patente. Entonces, si ustedes se fijan, en el número de prioridad dice ES y sale un código. Entonces, nosotros a través de prioridad, del número de prioridad, podemos identificar en qué oficina de patente la empresa o la organización tuvo el interés inicial de proteger esa tecnología en particular. ¿Ya? También otro elemento importante es el número de clasificación. Hay también más de un tipo de clasificación, pero el tipo de clasificación más importante es la clasificación SIP, que SIP quiere decir Clasificación Internacional de Patentes, y es una clasificación jerárquica que nos permite identificar a través de un código alfanumérico la temática de la cual trata la patente. Y este código nos sirve, por ejemplo, para identificar el tema de una patente o también nos sirve para hacer búsqueda. Podemos buscar patentes por código. Por ejemplo, si buscamos el tema A01K61/00, ese código significa cría o cultivo de peces, cangrejos, langostas, mejillones, esponjas, perlas o similares. Entonces, yo podría buscar por este código para encontrar toda la documentación de patente que hable o que trate sobre cría o cultivo de peces, de cangrejos y todo lo demás. ¿Ya? Ahora, si se fijan, una patente puede tener más de un código de clasificación, es decir, una tecnología puede tributar a más de un tema, ¿cómo se llama? De un tipo. Entonces, va a ser súper interesante que ustedes conozcan la clasificación internacional de patentes, primero para distinguir el tema que trata una patente, segundo, para poder hacer búsquedas, ¿ya? Búsquedas ¿cómo se llama? De documentos de patente. Adicionalmente, el documento trae un abstract, un resumen, y trae los gráficos, ¿ya? Las visualizaciones. Posteriormente también nos vamos a dar cuenta que una patente trae una descripción de la tecnología donde define todos los componentes y cómo funciona la tecnología. Y finalmente nos vamos a encontrar con las reivindicaciones, que las reivindicaciones son, o las claims, en inglés se llama las claims, son aquellas, una parte súper importante del documento de patente porque en las claims o en las reivindicaciones se especifica en concreto qué parte de la tecnología es lo que se está protegiendo. Porque, por ejemplo, yo en las descripciones puedo decir, este es un dispositivo que funciona de tal manera, de tal manera, de tal manera, y es caracterizado por, y cuando yo escribo las reivindicaciones es que estoy diciendo específicamente qué es lo que yo legalmente estoy protegiendo. Por ejemplo, es caracterizado por un circuito electrónico que se conecta con bla, 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 y en ese apartado jurídico es lo que yo estoy protegiendo a través del documento de patente. ¿Ya? Por eso es súper importante poder leer las claims y entender a qué se refieren con las reivindicaciones. Y bien, en la última parte de esta sesión, les voy a mostrar algunos ejemplos de base de datos de patentes que ustedes van a tener que empezar a trabajar durante la próxima semana.
¿Ya? Bien, aquí les voy a mostrar varias bases de datos de patentes que están disponibles en la web. De hecho, les voy a pegar en el chat. Ahí sí. Les voy a pegar los enlaces en el chat para que después ustedes puedan acceder. Les voy a ir explicando uno por uno primero. Eh, el primero es el que tenemos acá, es el Patent Scope. Patent Scope es la base de datos de patentes de la WIPO o de la OMPI, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Como dice aquí, Patent Scope tiene, nos permite hacer búsquedas de 97 millones de documentos de patentes, entre los que se encuentran 4,1 millones de solicitudes internacionales de patentes vía PST. ¿Qué es el PST? El PST es el Tratado Cooperativo de Patentes, algo así quiere decir la traducción. Y es un convenio al cual Chile está adscrito, donde, por ejemplo, tú puedes hacer una protección vía PST de tu tecnología, que dura, creo que son 36 meses, pero te da esos 3 años de protección en todos los países que están adscritos al PST, que son ciento y tantos países, no recuerdo bien la cifra. Pero aquí ustedes pueden buscar, por ejemplo, información sobre el COVID-19. Entonces ustedes pueden hacer una búsqueda sobre qué se ha patentado en función de lo que es particularmente el COVID, y se van a encontrar con un montón de tecnologías protegidas vinculadas al COVID. Entonces, si se fijan, tenemos un título, tenemos la clasificación internacional, la CIP, que durante la próxima semana les voy a mostrar la estructura de la CIP. Tenemos un número de solicitud, tenemos un solicitante, que fíjense, en este caso el solicitante no es una persona natural, sino es una empresa que se llama Saint John Fortune Biotechnology, etcétera, y el inventor es este señor, o esta, no sé si será de género masculino o femenino, pero dice Liu Wan. Y más abajo nos podemos encontrar con más o menos la misma estructura de datos. O sea, aquí tenemos el título, la clasificación, el número de solicitud, el solicitante y el inventor o la inventora. Entonces, bueno, nada más que para mostrarles un poco la estructura del documento, voy a seleccionar el primero. Y bueno, si bien tiene información me imagino que debe ser chino, nos encontramos con el título, nos encontramos con el resumen, nos encontramos con, fíjense que este fue presentado en la oficina china, nos aparece el número de solicitud, nos aparece la fecha de la solicitud, el número de publicación, la fecha de publicación, es decir, se solicitó la patente y en esta fecha se publicó. Aquí están los códigos de clasificación, está el nombre de los solicitantes y el nombre de los inventores. También nos muestra la descripción, que bueno, está en chino, así que no lo vamos a leer, pero
y también nos muestra las reivindicaciones. Las reivindicaciones son las claims, es decir, lo que aquí está especificado es lo que concretamente se está protegiendo, ¿ya? Es decir, la persona que inventó esto, este fragmento de texto es lo que está protegiendo, ¿ya? Y también podemos tener acceso a la documentación. Por ejemplo, a bajar los tips, que es como un formato de imagen, donde probablemente vamos a poder encontrar el documento de patente propiamente tal, ya en digital. Por ejemplo, aquí yo estoy visualizando las claims que en realidad no se los voy a proyectar porque es exactamente lo mismo que, que nos aparece acá. Las claims o las reivindicaciones es exactamente esto mismo. Esto con PatentScope, que es el servicio de la WIPO. Pero, por ejemplo, también tenemos SpaceNet. No, perdón. Aquí está SpaceNet. Tenemos SpaceNet, que es de la Oficina Europea de Patentes. Aquí también podemos hacer una búsqueda, por ejemplo, de COVID y nos va a mostrar la información obtenida de la Oficina Europea. Entonces, voy a seleccionar alguno que no sea el mismo que nos apareció al otro lado. Si se fijan, la producción china es pero gigantesca. O sea, ellos patentan de una manera brutal. Pero me voy a quedar con el primero nada más, si estamos viendo ejemplos, y nos encontramos exactamente con los mismos datos que yo le estaba presentando. El solicitante, los inventores, la clasificación, en este caso IPC o SIP es lo mismo, solo que IPC está en inglés, International Patent Classification, lo mismo que SIP, que quiere decir Clasificación Internacional de Patentes. Entonces ahí están los códigos correspondientes y todo lo demás. Aparece el número de prioridad, aparece el número de solicitud y el número de publicación junto con las fechas correspondientes. Es decir, se solicitó el 9 del 3 de 2020 y se publicó el 5 del 6 de 2020. Tuvo bastante ágil la publicación. ¿Ya? Entonces, ahí nos podemos encontrar con este tipo de información. Ahí están los gráficos y posteriormente podríamos eventualmente tener acceso al documento de texto completo y encontrar lo que son las claims y lo que es, por ejemplo, la descripción. Ahí tenemos toda la descripción de la tecnología. Tenemos las claims o las reivindicaciones, que recuerden que las claims es aquello que se está protegiendo. Ahí tenemos varios puntos que se están protegiendo. Y también podemos tener acceso, por ejemplo, al documento original. Este vendría siendo el documento original, con toda la estructura correspondiente. Y podríamos ver, por ejemplo, las citaciones. Es decir, qué otras patentes ha citado esta patente para publicarse, que no necesariamente las patentes citan patentes, también pueden citar otro tipo de documentación, como por ejemplo artículos de investigación o ese tipo de documentación científico-técnica. Y también tenemos, por ejemplo, la familia de patentes, que esto se los voy a explicar en otra jornada, pero también va a ser un tema bien interesante que podemos identificar. Y bien, si bien estas páginas de repente pueden costar un poquito más usarlas por un tema idiomático, enfrentarnos de repente al inglés o enfrentarnos de repente al ¿cómo se llama? Al chino, al coreano, de repente podemos encontrar información. Pero ahora les voy a mostrar dos bases de datos. La primera es la TIPAT, que es
la versión latinoamericana de SpaceNet. Entonces, es un punto de acceso público y gratuito con tecnología basada en SpaceNet para la búsqueda de información técnica en español y portugués de las patentes que se obtienen de América Latina y España. Entonces, yo voy a ingresar nuevamente el concepto COVID y nos vamos a encontrar con un listado de las patentes. Bueno, aquí no me arrojó nada, en verdad. A ver, ¿qué puedo poner? Riego, tal vez sea. A ver, ahí sí. Ya, entonces, bueno, en realidad da un poco lo mismo el tema, pero de hecho pongo riego y me parece que el inventor se llama Riego, entonces obviamente no tiene nada que ver con lo que yo pensaba inicialmente, pero bueno, da lo mismo. Lo importante es que podamos ver la estructura de los datos. Entonces, fíjense que también en este caso nos da los datos de el nombre del inventor, el nombre del solicitante, el número de clasificación, número de solicitud, número de prioridad y nos va a dar también acceso a la documentación propia del ¿cómo se llama? De la, de la patente. Entonces, ahí vamos avanzando en función de los resultados y vamos viendo las distintas posibilidades de interacción que nos da la plataforma. En algunos casos podemos encontrar el resumen a través de una traducción o ese tipo de cosas. Y de esa forma podemos llegar, por ejemplo, a obtener los datos principales del ¿cómo se llama? Del documento de patente. Aquí nos encontramos, por ejemplo, con una patente de origen chileno. ¿Por qué me di cuenta? Porque dice que en su número de prioridad dice CL. Por tanto, es una patente de origen chileno. Y de hecho, dice, aquí tenemos el título, que fíjense, es un tremendo título. Y dice, el inventor es Oscar Miranda y el solicitante es Ingeniería de Riego y Drenaje Limitada, una empresa chilena. Entonces, aquí yo puedo encontrar esta información, la clasificación, puedo encontrar el número de solicitud, puedo encontrar el número de prioridad. Esta patente se protegió por primera vez en Chile. Em, y bueno, ahí podemos ir viendo otro tipo de tecnología. Y si quisiéramos llegar, por ejemplo, al documento original, aquí al costado tenemos el botón que dice documento original y de estar disponible a texto completo, nos va a mostrar el documento de patente. Aquí tenemos, por ejemplo, un documento de patente. Em, Tenemos aquí, por ejemplo, la información que nos va a ir dando, bibliográfica, la descripción, más adelante nos va a dar las claims o las reivindicaciones, y ahí está el documento digitalizado. Fíjense que esta es una patente de 1953, por eso se ve en estas condiciones, ¿ya? Y para finalizar, les voy a mostrar la Oficina Española de Patentes y Marcas, que esta vendría a ser como el INAPI, pero español. Y en el INAPI, perdón, en la OEPM, Oficina Española de Patentes y Marcas, nosotros podemos tener acceso a la base de datos de invenciones. Se llama Invenes, algo así. Sí, invenciones en español, Invenes, así se llama eh, la base de datos en particular. Y aquí en Invenes nosotros podemos hacer búsquedas, por ejemplo, voy a hacer la misma búsqueda de riego. Y me va a recuperar aquellas patentes que tengan una coincidencia temática. Ahora, yo he buscado por palabras nomás, pero podría buscar por clasificación, podría buscar por inventor, podría buscar por organización, ¿ya? Ahora, la ventaja de que estos documentos estén altamente estructurados
es que después nosotros podemos hacer minería de texto con ellos y hacer análisis mucho más profundos y visualizaciones de datos mucho más complejas. Por ejemplo, aquí nos encontramos con una primera patente que dice dispositivo instalador de tuberías de drenaje. Aparece el número de publicación, aparece el solicitante. De hecho, si accedemos un poquito más, nos vamos a encontrar con el solicitante, con la clasificación, con la reivindicación. De hecho, podríamos acceder al PDF también, que me parece que es una patente también antigua. Sí, es una patente antigua. De hecho, es un modelo de utilidad. Y aquí nos encontramos con la información disponible de este documento de patente. ¿Ya? Bien, entonces, con esta parte, digamos, de la sesión, yo les quería mostrar cómo hacer una búsqueda. Les voy a estar compartiendo un poquito más de información a través de la plataforma, pero durante la próxima semana vamos a tener una actividad de búsqueda de patentes, ¿ya? Que ustedes van a tener que realizar y van a tener que lograr identificar, obviamente, cada elemento de un documento de patente y su importancia, ¿ya? Así que con eso cerramos la jornada de hoy. No sé si quedó alguna duda, algo que no haya quedado del todo claro, o algo que quieran clarificar antes de finalizar la sesión de hoy. ¿No? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Entonces, nos veríamos la próxima semana. Les voy a estar cargando hoy en la tarde el, el video para que lo puedan ver después y que se puedan preparar de cara a la actividad de búsqueda de patente. ¿Ya? Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Que estén muy bien, cuídense, estamos en contacto.